Bien, amigos, las 14:38 minutos. Señores, como les decíamos hace un ratito, está con nosotros el profesor Pablo Cayota porque en las últimas horas se conocieron los resultados de dos pruebas que recién estábamos conversando fuera de micrófono, y está bueno que también Pablo nos lo aclare ahora antes de empezar o al comenzar, que tienen que ver con la cuestión educativa. Por un lado, los resultados que dio el INED esta misma semana, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y por otro lado, en las últimas horas también se conocieron, la semana pasada, si no me equivoco, los resultados de las pruebas PISA que evalúan... Esta semana, ¿no? Hoy es jueves. La semana pasada el INED y esta semana Okay, PISA. ahí va, al revés, ahí está. Que evalúan 80 y pico de países. Pablo Cayota, bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Le pregunté yo a Esteban, y Esteban te lo preguntó a ti fuera de micrófono, qué relación tenían las pruebas PISA con las evaluaciones que hace el INED. Y nos dabas una explicación que estaría bueno que brevemente se lo digas a la gente. Sí, las pruebas PISA son unas pruebas internacionales que abarcan a 81 países, por tanto tienen un fuerte componente también comparativo de ver en qué lugar de los resultados se ubica cada país. Son organizadas por la OCDE y abarcan a alumnos de 15 años en una muestra representativa que los toma en el lugar donde ellos, alumnos de 15 años, estén. Pueden estar en noveno o tercero, en aquel momento eran tercero de liceo, o pueden estar en cuarto o pueden estar en quinto. Las pruebas aristas del INED, en los que se basan los informes del INED, son también pruebas, digamos, representativas, aleatorias, pero que no toman el rango de edad, sino que toman el rango de tercero de liceo, que en este caso, las últimas, aunque se toman también en primaria. Y son pruebas nacionales. Entonces las pruebas aristas ponen mucho foco en las cuestiones competenciales, y las pruebas aristas ponen más foco en la correlación con los programas uruguayos. Pero claro, son ambas complementarias, aunque no tomen el mismo universo. Claro. Y esto es muy importante porque creo que el Uruguay, dentro de tanto panorama a veces negativo, es bueno decir que hay prácticamente una política de Estado en relación a estos temas, tanto en relación a fortalecer el INED como un instituto de evaluación que nació en el 2008 con la ley del 2008, aunque se instaló un poco después, y las pruebas PISA que desde el año 2000, la primera fue en el 2003, se vienen realizando y funcionando tanto el Instituto de Evaluación Educativa como las pruebas PISA en todos los gobiernos que han habido, y creo que por eso es una buena noticia. Es una política de Estado. ¿Para qué sirven? Y bueno, nos ayudan, nos dan insumos. A ver dónde estamos parados. Exactamente, para desarrollar políticas después, ¿no? Pablo, las pruebas aristas, me estoy enterando hoy cómo se llaman las pruebas que hace el INED. ¿Es una creación del INED o siempre existieron este tipo de pruebas? Porque ¿cuándo se creó el INED? No hace mucho. No, el INED fue creado por la ley en el 2008, pero no se instaló. Sus primeras actuaciones son del año 2012 y recibió y realizó varios informes ya sobre el estado de la educación. Las pruebas aristas son más recientes dentro de la estructura del INED, y son creadas por un equipo técnico uruguayo de alto valor. Ahí hay una fortaleza que tiene el Uruguay, tanto el equipo PISA Uruguay, porque hay un equipo PISA Uruguay claro, que está en el ámbito de la ANEP, como el equipo técnico del que coordina Novoa, ¿no? Exacto, los de PISA, Laura Novoa, sí. Y los equipos técnicos del INED, Carmen Arecha, al frente de los equipos técnicos. Son equipos que a lo largo del tiempo se han ido asentando, fortaleciendo, acumulando saberes. Yo creo que hay una gran fortaleza que es muy importante como una base para poder después encarar los asuntos que esas pruebas nos demuestran. Antes de ir a lo particular del tema, ¿cómo se evaluaba la educación cuando yo iba a la escuela y al liceo?
Bueno, venía la maestra, te ponía la decía, prueba. Yo decía, la evaluación era si repetías o no, si repetías la chancleta del viejo. Y bueno, algo así era en esa época, ¿no? así, Claramente, seguro, sí. Ese era el rango de evaluación, digamos. Los técnicos era la maestra por un lado y después papá y mamá en casa, ¿no? Claro, Que pero de verdad no había una organización no, evaluatoria. No había este tipo de pruebas estandarizadas a nivel nacional. Porque yo creo que todas las cuestiones son complementarias. Las pruebas estandarizadas que se aplican la misma en universos más amplios tienen un valor. Y tiene un gran valor luego, y no sustituyen las pruebas estandarizadas, a la evaluación que en cada ámbito educativo se realiza. El que conoce cómo avanzó Juan, Pedrito o Fernando, ¿no? Que no avanzó mucho, pero no importa. Bueno, mirá dónde llegó. Bastante avanzó. Es la maestra o es el profesor, que es una evaluación más cercana, y que en definitiva una no sustituye a la otra, porque en definitiva las pruebas estandarizadas nos ayudan a ver lo macro, ver dónde estamos parados, qué elementos podemos mejorar, sobre todo porque no son solamente ranking, y esta es la discusión que hay que tratar de superar. Claro. Antes estábamos esperando en la gatera cuando salía PISA a ver si subimos un punto, bajamos 2, y a ver en qué lugar estamos. Si le ganamos a Chile o si si le ganamos a perdimos con Chile, Argentina. perdimos. Claro. Sí, además, Sí. si el gobierno tuvo la culpa o tuvo la culpa la oposición. Sí. Yo creo que hay que ir construyendo esto que decimos la cultura de evaluación. Acostumbrarnos a que las políticas públicas, la educación es fundamental, tiene evaluación sistemática, hay evidencias que empiezan a aparecer, y entonces es más fácil ponernos de acuerdo y discutir sobre las cosas centrales que hay que discutir. Discutamos sobre las opiniones, sobre las distintas alternativas, pero no sobre las evidencias, porque estas provienen de lugares muy legítimos. Claro. Y yo creo que, ojo, ni las pruebas PISA ni el INED han sido organismos y emprendimientos que no hayan tenido cuestionadores a lo largo de su historia. Muchos. Pero el tiempo ha ido demostrando que son ambos instrumentos, tanto los informes aristas, los informes del INED como las pruebas PISA, instrumentos válidos para generar evidencias, insumos, para trabajar sobre ellos después. Y claramente no son pruebas ni insumos para castigar o premiar a este docente por esta prueba le voy a poner claro. más. No, eso es denostar las pruebas. Las propias pruebas PISA y el propio INED hacen esas advertencias. Las evaluaciones, ¿para qué sirven? Y sirven para ver dónde estamos parados, sirven para generar políticas, sirven para autoevaluarnos, y creo que sirven también en una sociedad democrática para decir, estas son las evidencias que están más allá de los gobiernos. Es como el INE, ¿verdad? Claro. El INE nos dice cada tanto, bueno, este es el mapa, esta es la foto. Después, con esos datos, vendrán las políticas, en donde puede haber discusiones, pero sobre las evidencias no discutamos más. Sí, claro. Que además tenemos la suerte, viendo lo que pasaba muchas veces en Argentina discuten hasta los resultados del INDEC, como hasta le dicen la inflación, ellos, ¿no? claro. Todo discuten. O sea, ¿cuánta inflación tuvimos? Según quién esté en el gobierno es cómo se mide y hay unos líos bárbaros. Entrando, Pablo, si te parece, directamente a los resultados, porque a mí me llamó mucho la atención al día siguiente que se conocieron los resultados. A ver, me llamó la atención, pero deberíamos estar acostumbrados, ¿no? El gobierno se vanaglorió de los resultados y la oposición le pegó, ¿no? Como pasó antes. O sea, no es un tema de este gobierno y esta oposición. Pasaba lo mismo hace 5 años atrás. Pero la idea era invitarte a vos con esa visión objetiva que tenés de educador y decime si lo que yo te voy a contar es realmente así. Uruguay sigue estando en matemáticas como el segundo mejor de América Latina, más allá de que decías recién no hablar de resultados, pero de ranking, el segundo mejor de América Latina detrás de Chile, pero bajamos en matemáticas. Pasamos de un 2018 con 418 puntos a un 409 en 2022. Y el dato, que si lo traducimos es complicado, es que el 57% de los chiquilines de 15 años no logra resolver un problema matemático, o sea, casi el 60%. En lectura nos mantuvimos más o menos estable, ¿no? Corregime si me equivoco. Correcto.
pero el 41% de los chiquilines no logra entender un texto simple. Y en ciencias subimos 9 puntos y el 41% tiene bajo rendimiento. Esto es lo que determinó PISA, si no estoy equivocado. Exactamente Es así así son los números y los resultados. Ahora, ¿no es complicado, Pablo, que el 60% de los chiquilines de 15 no sepan resolver un problema matemático simple? Es extremadamente complicado, por eso hay que cuidarse mucho de las evaluaciones rápidas y con tinte político partidario. Cuando yo estaba en el INED, el último informe sobre el estado de la educación en el periodo en que yo participé, ¿Año era? el año 2019, el presidente, mi amigo Wilson Neto, se enojó mucho con el informe y lo descalificó de alguna manera, fue una lástima. En el día de ayer, mi amigo también, el ministro da Silveira, salió a festejar de alguna manera los resultados. Yo creo que esas expresiones pueden ser entendibles desde el punto de vista de la lógica política, pero no ayudan a pensar la educación en el largo plazo. Los números que tú diste son contundentes, los da PISA, el INED en su informe Aristas da elementos similares. Yo creo que si algo tenemos que, digamos, no hay nada para festejar, en primer lugar. Sí hay algo para decir en términos de largo plazo, y es, aquí hay una gran estabilidad de los problemas, no de las soluciones. Porque si tú comparaste 2018 con 2022, como lo hace PISA, pero también PISA compara desde el 2003, desde que empezaron sus mediciones, hasta el 2022. Y en esa larga duración, nosotros tenemos que decir que hay una estabilidad de los resultados, pero de los problemas. O sea, más o menos siempre tuvimos ese 50 y pico por ciento en de este rango de déficit. Y ese rango de déficit es lo que nos tiene que llamar a decir, bueno, pasó tanto tiempo y no hicimos nada. Y en ese aspecto no avanzamos. Por eso en ese aspecto no hay nada que festejar. Lo que sí tenemos como algunas buenas noticias es que aumentó la cobertura, es decir, hay más adolescentes de 15 años que están en el sistema. Pasamos de la última medición del 72% de jóvenes de 15 años a 91%, eso es bueno, porque lo primero para mejorar aprendizajes es que vayan a clase. Claro. Lo segundo como buena noticia es que mejoró el egreso. Esto no lo dice PISA, lo dice el informe del INED, que entre 2018 y 2022 mejoró el egreso. Aquello de que solo 4 terminaban de 10 el bachillerato, hoy podemos decir que lo terminan 5. Es una mejora, es absolutamente insuficiente, porque nosotros mejoramos de 40 a 50, de 4 a 5, pero el resto de los países de América Latina también mejoraron. Claro. Entonces seguimos siendo de los peores de la clase en términos de egreso. Ahora, perdón, ¿eso no tiene que ver con que se flexibilizó o no es así? Eso ya estamos en terreno de las interpretaciones y yo creo que sí. Creo que el régimen de egreso, de evaluación y pasaje de grado se flexibilizó. Creo que con criterio correcto en el marco de la pandemia, pero hay que cruzar esa mejora en los egresos con esa flexibilización, porque si no nos hacemos trampas al solitario. Claro. Yo creo que estuvo bien lo que se hizo, porque en un marco de pandemia lo peor que podemos hacer es generar estrategias que expulsen a los alumnos. Lo primero los tenemos que retener, porque si no están, jamás van a poder aprender. Pero eso es necesario, pero no suficiente. Entonces, las buenas noticias son: mejoró cobertura, mejoró egreso. Estoy combinando PISA y INED. Sí. Mejoró cobertura, mejoró egreso, pero persisten algunos. Y además hay otra cosa que hay que decir, que en el marco de la pandemia, estas mediciones, tanto de Aristas, INED, como PISA, tomaron la generación que vivió la pandemia
tuvieron 2 años de situaciones irregulares. No, estos chicos de 15, además, son los que no tuvieron primer año. Exactamente. Prácticamente. O tuvieron en su casa. Que cuando ¿no? entraron al liceo el A las 13 2 de semanas, marzo, el 13 afuera, de marzo le a la dijeron casa. No vengas más. no vengas, y ahí tuvimos un periodo prolongado. Pero Entonces, perdón que te detenga sí. ahí un segundo. También debe haber pasado, imagino, y vos que sos director de un colegio privado, pero que además nos consta que tenés una fuerte vinculación y preocupación con el sector estatal, digamos, o público, hubo ahí, se notó en el 2020, una diferencia, me imagino, brutal entre los que iban al sistema privado y los que iban al sistema público, ¿o no? Sí, no solamente entre el sistema público y privado, que sí, sino sobre todo entre los sectores de nivel socioeconómico más alto y más bajo. Que no es lo mismo. Que no es exactamente lo mismo, porque hay una franja de alumnos del sector socioeconómico alto que van al público. Bien. Por eso se mide y Avenida también Italia al dentro, sur y Avenida Italia al norte, exacto, podemos decir. y también dentro de los privados hay algunos, en mucho menor medida, que no son de la costa. Hay privados en zonas. Sí, sí. Que hacen grandes sacrificios para pagar la educación de sus Exacto, y hijos. además incluso liceos gratuitos, privados, pero sí. son estadísticamente muy poco significativos, pero son testigos de algunas cosas. Tú introduciste un tema que es fundamental. Yo estaba diciendo, la pandemia afectó de manera desigual, sí, cruzado por nivel socioeconómico, afectó más a los que menos tienen. Como siempre pasa, ¿no? Exactamente, pero si nosotros comparamos a nivel internacional, PISA lo hace, nosotros en el concierto mundial tuvimos 99 días sin clase. Presencial. Sin presencialidad. El promedio de América Latina estuvo arriba de los 200 días. Y hay otros países que tuvieron menos. El promedio de los países que estuvieron en PISA es por debajo de los 200, están en los 140 y pico de días. O sea que nosotros, dentro del concierto de los evaluados en PISA, estamos entre los países que tuvieron mejor nivel de presencialidad. O sea, fuimos de los últimos en cerrar y de los primeros en abrir. Exacto. Sumado a eso, un sistema de conectividad y de plan Ceibal que estaba instalado, que quizás no estaba usado en su nivel óptimo, y que la pandemia arrastró a que sí se utilizara a niveles óptimos. Y entonces esos dos componentes, si bien en términos técnicos no se puede decir que una cosa es causa de la otra, porque sí hay una correlación muy fuerte entre menor cantidad de días, eso algo dice PISA, la menor cantidad de días de cierre y los mejores resultados o la menor caída que otros países, porque otros países cayeron más en matemática y en las distintas áreas del conocimiento. ¿A nivel mundial o en América? Sobre todo en América Latina. En general en el mundo todos bajaron un poco. Obviamente en América Latina se bajó más. Entonces la caída de Uruguay en términos comparativos también. Por eso algunos están muy contentos, que no me parece mal, pero digo, tenemos que relativizar algunas cosas. Es que en términos comparativos no fue menos peor que a otros que cerraron mucho más tiempo y no tenían el plan Ceibal o los niveles de conectividad que teníamos nosotros. Pero si nosotros salimos de la pandemia y vemos la larga duración, lo que decíamos recién, los problemas son persistentes. Son persistentes de déficit de aprendizajes, de déficit de la calidad de los aprendizajes, porque miren que cuando PISA dice que son niveles bajos, estamos hablando del nivel 1 y hasta el nivel 2, lo que un alumno sabe hacer en esos niveles es el mínimo para poder ser un ciudadano del tiempo que nos toca vivir. Ese es el mínimo que plantea PISA. Sin esos aprendizajes que se dan a partir del nivel 2, o sea, los que están por debajo del nivel 2, que son las cifras que tú acabas de mencionar, en términos de matemática, de ciencia y de lectura, todos esos porcentajes que tú mencionaste, según PISA, no reúnen los conocimientos y las habilidades necesarias para ser un ciudadano y desempeñarse adecuadamente y seguir aprendiendo
en el futuro. Entonces es un problema grave. Ahora yo tengo una pregunta. Pero hay otro Sí, dale, problema dale. más grave. A ver, dale. Y es que si tomamos matemática y empezamos a mirar por quintiles, es decir, como dice el dicho, que queda feo decirlo, pero en los promedios, ¿verdad?, no se ven los petizos. Claro. Si yo soy petizo, o sea que lo puedo decir. Sí, sí. En los promedios no se ven los petizos. El promedio de Uruguay es segundo en América Latina, después de Chile, como bien lo dijiste. Que bien, estamos entre los mejores de América Latina. Pero, primero, Uruguay tiene un nivel de índice Gini de desigualdad que es de los mejores de América Latina. ¿Qué es el índice Gini? El índice Gini mide la diferencia socioeconómica entre los distintos sectores sociales. Bien. El Uruguay es de los más integrados, de los que tienen menores niveles de diferencia, de desigualdad. Entonces, O sea, que son los que tenemos la clase media más grande, digamos, sí, para pasarlo en limpio. ahí va, perfecto. Sí. Sin embargo, cuando vamos a términos educativos y esos promedios tan buenos los abrimos, ¿con qué nos encontramos? Con que somos de los países que mayores brechas tiene en aprendizajes entre el quintil más alto, o sea, los más poderosos, los más ricos, y los más pobres, y los quintiles más bajos. Si tomamos, por ejemplo, el resultado de matemática, solo 1 de cada 4 alumnos del quintil 1, o sea, de los más pobres, solo 1 de cada 4 es capaz de llegar al nivel 2. Es decir, al mínimo aceptable para PISA en términos de poder desempeñar la ciudadanía y seguir aprendiendo. Solo 1 de cada 4. ¿Y en el más alto? Y 3 de cada 4 sí lo hacen. Claro. Entonces, por eso el promedio te da 2. Exacto. Claro. El promedio no te da tan mal, pero tenemos un problemón, porque además es persistente, no es de esta administración. Bueno, ni de yo la te iba a anterior. decir eso. Este diagnóstico que estás dando vos, que es en base a estos resultados, yo creo que lo vengo escuchando hace 15 años. Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Quizás más. O más. Ya se empezaron a dar en la década de los 90. O sea, que tenemos estas brechas, que qué sé yo, se lo he escuchado a todos los políticos de todos los partidos, a todos los técnicos en educación, cuando estaba EDUI 21 ya lo hablaba. ¿Y por qué seguimos igual 20 años después si el diagnóstico ya lo sabemos? ¿Cuál es el problema? Yo creo que es el bloqueo político que hemos tenido para encontrar un camino de transformación, de cambio educativo, que esté más allá de los partidos en el sentido de que haya algunas cosas mínimas que estemos todos de acuerdo y las sostengamos en el tiempo. Pero Pablo, el Frente hizo cambios. Este gobierno también hizo cambios. Sí. ¿No sirvieron para nada ni los anteriores ni estos? No digo que no sirvieron para nada. Lo que sí decimos es que hay cosas que mejoraron, ¿no? Yo le decía hace un rato, la cobertura mejoró. Bueno, ahora están, no se van. Pero a la vez, también es cierto que al aumentar la cobertura, hay un efecto que es más adolescentes y sobre todo en los sectores más pobres, hay más adolescentes en esa muestra que toma PISA o que toma Aristas. ¿Qué quiere decir eso? Que aún sumando alumnos con mayores déficits, los promedios no bajan, sino que están o bajan y vuelven a subir, pero digamos, en el largo plazo están estables. Puedo decir que los que entraron al sistema son los de los quintiles más bajos, por lo tanto te bajarían el promedio. Teóricamente te tendrían que bajar el promedio, entonces al no bajar eso es un elemento positivo, hay que señalarlo. Claro. Lo otro que digamos, por eso decimos, ni el gobierno anterior ni este hizo todo mal, ni han hecho todo bien. Pero tenemos que decir, reconozcamos lo que se ha hecho bien y asumamos los problemas reales que tenemos y no miremos para el costado y cuando sale una evaluación de esta, no digamos, está todo mal, todo horrible, o digamos, excelente, triunfamos. Creo que hay que tener ponderación, no ir a la hinchada, no discutir como hinchada, hay que discutir
y buscar los puntos de acuerdo. No es un momento político muy propicio, pero yo creo que estas evidencias tan contundentes nos tienen que hacer pensar a todos. Es decir, bueno, los próximos programas y pensando en la próxima administración, tengamos en cuenta esto. Yo exhorto, de atrevido y simplemente como un ciudadano más, de que la meta para la educación de los próximos 10 años tiene que ser generemos una propuesta para lograr la justicia educativa. Pero Pablo, perdón que te interrumpa, ¿no? No, todo. Pero a ver, yo esto que estás diciendo vos se lo escuché en su momento a Pablo da Silveira cuando era técnico, se lo escuché a Robert Silva cuando era técnico, digo, siguen siendo técnicos, pero me refiero a que se lo escuché a Filgueira, se lo escuché a Renato Perti, se lo escuché a todos. A todos. Todos lo hemos dicho. Y todos fueron gobierno en algún momento. Filgueira fue gobierno, da Silveira, Robert Silva. Sucede que no hemos encontrado, en mi opinión, la suficiente madurez en el sistema político para acordar sobre... Esto parece la guerra de las patentes, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuántos años estuvo la guerra de las patentes que no había solución? Yo creo que acá, si no hay un acuerdo nacional en mínimos, no en máximos, en mínimos, que le den sostenibilidad a los cambios, nunca vamos a lograr revertir esta situación. Yo te agrego otro problema más, y quiero abrir el paraguas sobre esto, porque otro problema que detectó el INED es la asistencia de los alumnos. De los alumnos. Y lo vuelve a detectar PISA. Luz roja. Hay problemas de asistencia. Hemos disminuido, si bien aumentamos cobertura, hemos disminuido asistencia. Parece como que en nuestra sociedad no estamos logrando transmitir adecuadamente la importancia de ir a la escuela todos los días y al liceo todos los días. Que es lo que no pasaba cuando Fernando era chico, como decía hoy, ¿no? No se nos ocurría faltar a la escuela. Me llevaba el ómnibus, claro, o la sandalia de mi padre. Claro. En uno de los dos vehículos ibas. Claro. Exactamente. Claro. Ahora, claro. Hay una desvalorización de ese hábito y de esa conciencia que tenemos que alertar. Porque ¿y eso pasa acá o pasa acá no, en el Uruguay? ¿En otro lado no? No, los niveles de caída en asistencia se dan en Uruguay en términos preocupantes, ¿no? Más en inicial, que puede ser más entendible, pero igual pero se está dando en todos los niveles y lo prueba PISA y lo prueba Aristas de INED. Ahora, ese problema yo creo que es también pensando que a veces se crea la ilusión que resolver este problema es fácil. Y resolver este problema no es fácil en ninguna parte del mundo. Pero Singapur llegó a ser primero, ahora sí primero. Sí. Finlandia hizo un cambio radical hace 20 y pico de años y están en el primer lugar. O sea, se puede. Otros países han podido. Ni que hablar que se puede. ¿Por qué nosotros no? Porque, primero, hay que tener una política de largo plazo. Yo creo que una de las cosas positivas que hubo entre el 2000, desde que las pruebas PISA se iniciaron en el 2003 para acá, es que, y ese aumento de la cobertura sin impactar en los niveles de aprendizaje como un elemento positivo, bueno, una de las explicaciones posibles es que mejoró el presupuesto, mejoró la ratio docente-alumno, etcétera. Pero ahora estamos entrando en una zona donde la clave está en lo que yo llamo la caja negra del sistema educativo. La caja negra es el corazón de que nosotros podemos cambiar la ley, podemos cambiar el plan, podemos cambiar los programas, pero si no cambia lo que sucede cada día cuando se abren las puertas del aula y en esa interacción, si no cambia ahí, todo lo demás puede ser muy bueno, pero no transforma y no mueve y no toca la caja negra del sistema. Para eso tienen que estar convencidos los docentes. Para eso tienen que estar convencidos los docentes, para eso tiene que haber recursos suficientes para que haya una ratio adecuada docente-alumno. Para eso, ratio quiere decir número de docentes por grupo, ¿no? Tiene que haber sistemas de acompañamiento y tutoría muy desarrollados. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que nos revela PISA
es que las inequidades son por contexto socioeconómico, y entonces ahí hay que dar más a quien menos tiene, porque eso no, la justicia, defendemos la justicia, no el igualitarismo. La justicia es tratar diferente a los que son diferentes. Pero no para perjudicarlos, sino todo lo contrario, para compensar. Pero Pablo, yo escuché al presidente Lacalle Pou en la campaña electoral, y creo que lo dijo en el primer año de gobierno también, que una de las cosas importantes en materia educativa era que los docentes estuvieran más tiempo en los establecimientos y que no hubiera tanta rotación, y ahí vino todo el lío con los sindicatos por el tema de la elección de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y según lo que pude leer en los informes, seguimos teniendo una rotación alta. Absolutamente, y no estamos construyendo comunidades educativas fuertes, con estabilidad. Para eso hay que cambiar el estatuto del docente, no se pudo hacer. Lacalle decía, los mejores a los peores lugares. Bueno, pasa ¿No? al revés. Esa es otra cosa que el informe del INED del año 19 demostró, que más allá que ANEP hace esfuerzo por decir voy a mandar más útiles, más recursos humanos a un lugar, a los lugares más desfavorables, vos después, cuando ves el gasto salarial del sistema educativo, se pagan más salarios en las zonas de la costa que en las zonas vulnerables. ¿A nivel del Estado? A nivel del Estado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema de elección de horas, que es bastante perverso en el Uruguay, que cada año hay que designar a todo el funcionariado de vuelta en cada centro educativo, una locura, y por eso hay miles de problemas. Bueno, ese sistema también tiene un sistema regresivo de distribución de los mejores recursos, porque los que más cobran no están en las zonas vulnerables, están en otras zonas por las categorías que tienen. Lo que pasa es que el docente no va a querer, obviamente prefiere ir a un liceo que está en la Rambla, a un liceo que está en la Gruta de Lourdes. ¿Y quiénes eligen primero? Los de séptimo, obvio. es decir, los que cobran más, claro, por los grados. Entonces, claro, yo no digo que eso sea ilegítimo, lo que digo es que hay que, y esto lo venimos diciendo hace tiempo, y hay que revisar el sistema de cómo se designa, porque hay que construir comunidades educativas en cada centro. Los sindicatistas no quieren. Bueno, los docentes no quieren eso. Bueno, yo no diría que los docentes no quieren eso. Bueno, los sindicatos no quieren eso. Al dirigentes sindicales que no quieren eso. Y bueno, hay que dar esa batalla. Yo creo que es regresivo ese planteamiento, es reaccionario, porque no favorece la justicia educativa. Es decir, no estamos dándole más a los que menos tienen. Y entonces ese planteo es regresivo, es conservador, es reaccionario. No tengo otra palabra de decirlo, lo digo con todas las letras. Porque además, otra cosa que demostró PISA, somos casi campeones mundiales de la menor autonomía de los centros educativos. PISA compara los niveles de autonomía que tienen los centros educativos en relación al centro. En los 81 países somos casi campeones mundiales. O sea que el establecimiento no puede decidir casi nada. Sin autorización del... Un centralismo que de alguna manera no da cuenta de la diversidad, de la riqueza, de las capacidades que hay instaladas en los centros que están a veces abroqueladas. Y yo creo que es uno de los problemas que estamos teniendo hoy. Estamos llenando planillas todo el tiempo, esto, lo otro, con los sistemas de control, que lo que hacen es simplemente te respondo para salir del paso, pero mientras tanto lo que yo hago todos los días cuando entro al aula es lo mismo que hacía antes. Entonces estamos poniendo la energía en los sistemas de control y no en la transformación. Pero somos campeones del mundo en cero autonomía de los centros. Y hay estudios que muestran, de la propia PISA, que hay una correlación entre mejores resultados y grados de autonomía. Y lo otro en los que ocupamos un ranking mundial poco honorífico es que somos los octavos en repetición. En 81 países somos los octavos, los países que más hacemos repetir a los estudiantes. Y esa estrategia de repetición lo comparamos con los resultados y decimos, hemos aplicado esta estrategia hasta el cansancio y los resultados están ahí, están ahí. ¿Se puede sacar la repetición sin más? No es bajar el nivel. Hay que buscar otras estrategias.
que pasen más por el acompañamiento y por el compromiso docente permanente con los alumnos a lo largo de su trayectoria, como hacen en Finlandia. No queda nadie atrás, porque hay un compromiso para eso. Volver a hacer recorrer el mismo camino, como si fuera una estrategia mágica, que eso va a resolver lo que no aprendí, está demostrado que es al revés. Cuanto más repiten, más fracasan y son los primeros candidatos en abandonar. Se trata de decir el pase social, como se dice, el pase tutti. Siga, siga. No es el siga-siga, es el replantearnos estrategias pedagógicas que solo se pueden construir desde los centros. Hay que mejorar la enseñanza. Hay que formar más a los docentes, hay que comprometer a los núcleos y las comunidades educativas a trabajar desde cada lugar, coordinando, no haciendo lo que quieran. No estamos reclamando la independencia de los centros educativos, sino la autonomía, ¿no? Y como decía el hombre araña, ¿no? Cuando hay una gran responsabilidad, cuando hay un gran poder, implica hay una gran responsabilidad. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, mayor poder a los centros, pero también les vamos a exigir mayor responsabilidad, porque yo confío en los docentes, en las comunidades docentes, cuando se ponen atrás de un proyecto y trabajan sobre eso, porque el paradigma educativo ha cambiado y si no nos damos cuenta de eso vamos a seguir fracasando. Aquí, aquella postura de que yo educo para un grupo medio, más o menos todos iguales, homogéneos, ya no existe más en el mundo, lo han demostrado todas las evaluaciones. Aquí hay que personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso se hace solo sabiendo mucho, formándose, generando estructuras de acompañamiento y de apoyo. Y personalizar no es que cada uno con una institutriz vaya aprendiendo, no. Personalizar implica respetar mi trayectoria, mis gustos, mis tiempos, la de los alumnos, pero en trabajo colectivo con otros, porque también se aprende entre pares. Entonces, es una complejidad nueva que tenemos que... Y hay muchos docentes que lo están haciendo, ya están trabajando en esa línea, pero precisamos generalizar eso. Está lleno de experiencias maravillosas en todo el país, no todo es negativo y sombrío. Es más, a veces se explican algunos resultados porque hay docentes en todo el país trabajando, pero están a veces aislados, solos, sin apoyo suficiente. Por ahí es una clave que yo creo que el día que todos nos pongamos de acuerdo en esta frase, todos los niños y adolescentes pueden aprender. Parece de perogrullo, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de eso? Sin embargo, cuando uno empieza a ver eso, las consecuencias en todos los planos del sistema, eso, si lo hiciéramos todos los días, sería una revolución educativa. Pablo, se nos terminó el tiempo porque se nos viene el fútbol, ¿no? Viene tu equipo ahora. Adelante, así el que bolso. ¿Quién es el equipo de tu señor? El señor es hincha de Tricolor. Lindo año para Nacional. Y bueno, para nosotros no fue muy bueno, ¿no? No, pero estamos hablando de Nacional. Bueno, pero igual estamos ahí, siempre, ¿no? Hay que estar igual. Pablo, gracias por acompañarnos. El año que viene, si estás de acuerdo, te podemos pedir que te vengas porque vamos a ver los proyectos o los planes de gobierno de todos los partidos y ahí la educación tiene un lugar fundamental. Ojalá tenga un lugar fundamental. Y seguramente, ¿no? Si después lo hacen o no, eso es otro tema. Y está. Ahora, de allá que después lo hagan y te podemos llegar a pedir que vengas a... ¿Educación tienen preponderancia en los proyectos políticos? Y yo cuando veo los programas de gobierno tienen educación, trabajo, seguridad. Educación siempre está. Sí, pero mencionado nomás. No, se supone que hay medidas, ¿no? Yo he visto. Hay medidas. Después el tema es cómo esas medidas se transforman en estrategias de cambio concreto. Ese es otro criterio. Gracias por venir, Pablo. Un gusto, muchas gracias por Señores, hacemos una pausa bien cortita y venimos ya con el tramo final. Perdón, 2 mensajes te leo, ¿no? Sí. Escuchás esto y lo que le dicen es exactamente lo mismo. Dice uno, otro dice Pablo de Barros Blanco, dice, le invita a Cayota que vaya al liceo de Barros Blancos y compruebe que es una vergüenza. Totalmente de acuerdo. Gracias por la invitación. Voy el día que me invite. Gracias por venir, Pablo.